Omar García Harfuch informa que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se desarrollan investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores. Fuerzas federales acaban de detener a 12 personas, entre ellas un hombre conocido como X1, señalado como parte de la estructura que cobraba piso al negocio del aguacate. 5 días después de que llegaran a la región 1.57 militares y guardias nacionales, el operativo de fuerza se convirtió en algo distinto. Un golpe directo contra quienes cobraban las cuotas. Como resultado de este trabajo coordinado, se han realizado operaciones contra objetivos prioritarios que hemos anunciado aquí, operadores regionales y generadores de violencia relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad. Y lo que viene ahora es la pregunta que todo Michoacán se está haciendo. ¿Esto es apenas el principio de un desmantelamiento real o solo la primera cabeza que cae de una red mucho más grande? Porque aquí está el detalle que cambia el tamaño de la historia. X1 no cayó solo. En la misma jornada, las autoridades revelaron que ya suman 32 detenidos vinculados a otra célula, la de un operador identificado como R1. 2 redes, 2 frentes, un mismo negocio, la extorsión al aguacate michoacano. Y eso obliga a preguntarse algo que nadie había puesto sobre la mesa hasta ahora. ¿Cuántas células como estas siguen operando sin que el gobierno lo haya dicho todavía? El 11 de agosto, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó que las fuerzas federales ejecutaron 11 cateos simultáneos en 2 municipios, Uruapan y Siracuaretiro. Ahí cayó Cristian Maximiliano N., alias X1, señalado como integrante de una célula de los Caballeros Templarios. Harfuch fue directo. Dijo que los detenidos no solo ordenaban las extorsiones desde lejos, algunos, según su versión, cobraban las cuotas con sus propias manos, tocando puertas de empacadoras y ranchos para exigir el pago. En los cateos se aseguraron 6 armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo. Todo eso importa, pero lo que realmente pesa es lo que representa una estructura armada, organizada, que llevaba tiempo operando sobre la espalda de productores que ya venían golpeados por la suspensión de exportaciones a Estados Unidos. Y aquí está el primer pago real de esta historia, el que demuestra que este no es un golpe aislado ni una foto para las cámaras. Harfuch no se detuvo en X1. Dijo, casi de paso, que además de esa célula, ya hay 32 personas detenidas por su vínculo con la estructura de R1. Escúchalo bien, no son 12 detenidos aislados, son 44 personas señaladas en cuestión de días, repartidas en al menos 2 redes distintas que se disputaban el control del cobro de piso. Eso no suena a operativo simbólico. Suena a que el gobierno mexicano decidió, por fin, entrar directamente a las estructuras que viven del miedo de los productores, y no solo a patrullar las carreteras donde circula el fruto. Pero antes de emocionarse demasiado, hay algo que hay que decir con toda claridad. Porque aquí es donde muchos análisis se equivocan. Ninguno de los 12 detenidos ha sido condenado. Son señalados, investigados, vinculados por las autoridades a estas células y su responsabilidad penal todavía tiene que probarse en un proceso judicial que apenas empieza. Tampoco hay evidencia de que X1 controlara por sí solo la extorsión de todo el sector aguacatero de Michoacán. Lo que existe, según la propia autoridad, son varias células trabajando al mismo tiempo, algunas rivales entre sí, disputándose un negocio que mueve más dinero del que la mayoría imagina. Y esa es precisamente la parte que hace más incómoda la pregunta de fondo. Si hay tantas estructuras compitiendo por lo mismo, ¿realmente se puede hablar de que el problema está resuelto? Y hay otro matiz que conviene aclarar antes de seguir, porque distintas versiones oficiales no coinciden del todo en un punto. Mientras Harfuch ligó a X1 de forma específica con una célula de los Caballeros Templarios, otros reportes de la misma jornada citaron a la autoridad vinculando al conjunto de los 12 detenidos también con el cártel Jalisco Nueva Generación, operando ambas estructuras en la misma zona. Eso no contradice la historia central, pero sí confirma algo importante. El cobro de piso en Michoacán no tiene dueño único. Conviven ahí al menos 2 organizaciones históricamente rivales, y ambas encontraron en el aguacate un negocio lo bastante grande como para no pelearse por él, sino repartírselo. Ahora viene la parte que conecta este operativo con algo que va mucho más allá de una nota policial. Michoacán no llegó a este punto por casualidad ni por una ofensiva espontánea contra el crimen organizado. Llegó porque, días antes, Estados Unidos suspendió las inspecciones de aguacate michoacano por una alerta de seguridad, y México respondió enviando 1.557 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional a la zona. Esa parte ya se contó.
Lo que no se sabía era hacia dónde iba a apuntar realmente esa fuerza una vez desplegada. Y ahora lo sabemos, apuntó directo a las redes de cobro de piso. La Secretaría de la Defensa fue más allá y precisó algo que aterriza toda la operación en algo concreto, casi tangible. El despliegue no es un patrullaje difuso por todo el estado. Está diseñado para proteger de forma puntual 17 empacadoras de aguacate con la coordinación operativa concentrada en Uruapan, 17 edificios, 17 puntos exactos donde el gobierno decidió poner soldados, cámaras y control, porque ahí es donde se juega si el fruto sale o no hacia el mercado estadounidense. Y esto no es una medida temporal que se vaya a retirar en unas semanas. El gobierno federal fue explícito. La presencia militar en la zona no tiene fecha de conclusión. No hay un hasta que se calmen las cosas. Hay una decisión de quedarse. Y el tamaño de esa decisión se entiende mejor con una cifra que casi nadie mencionó fuera de Michoacán. Antes de este refuerzo específico para el aguacate, el estado ya tenía cerca de 8,000 elementos de la Guardia Nacional operando en distintas tareas de seguridad. Con los 1,500 que se sumaron exclusivamente para proteger la producción aguacatera, la cifra total de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán llegó a 9,500. Es prácticamente una ciudad entera de soldados y guardias distribuidos en huertas, carreteras y empacadoras, sostenida además por una estrategia con nombre y estructura propia. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se sostiene en 4 ejes declarados por el propio gobierno: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación contra generadores de violencia, coordinación entre instituciones y protección directa a los sectores productivos. Y ese último eje no se limita al aguacate. Las propias autoridades han dicho que la vigilancia también cubre a los productores de limón, otro cultivo michoacano que durante años cargó con extorsiones similares y que perdió a uno de sus líderes más visibles en un asesinato que marcó al sector antes incluso de que estallara esta crisis del aguacate. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en 2 direcciones distintas, y las 2 importan por igual. La primera dirección es la buena noticia, la que todo productor de Michoacán estaba esperando desde hace días. Estados Unidos ya empezó a reabrir la puerta. Las inspecciones y las exportaciones se reanudaron de manera parcial en 4 zonas muy concretas: Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro. Ahí, empacadores, cortadores y transportistas volvieron a mover el fruto hacia el mercado estadounidense, que compra casi el 90% de todo lo que Michoacán exporta. Para una economía que depende del aguacate como pocas regiones del mundo dependen de un solo producto, eso significa camiones que vuelven a salir, jornaleros que vuelven a cobrar, huertas que vuelven a tener sentido económico. Pero aquí está la segunda dirección, la que nadie debería pasar por alto. Esa reapertura es parcial, y parcial es la palabra que sostiene toda la tensión de este momento. Solo 4 zonas están autorizadas. El resto de las regiones aguacateras de Michoacán sigue exactamente donde estaba, esperando una evaluación estadounidense que todavía no llega. Así que la pregunta que queda abierta no es si Michoacán volvió a la normalidad. Es cuántas huertas, cuántas empacadoras y cuántas familias siguen atrapadas en ese todavía no, mientras las zonas vecinas ya empiezan a respirar. Para entender qué tan grande es ese todavía no, hace falta un dato que dio el propio sector productor durante estos días de negociación. Según cifras citadas por representantes del sector agrícola, alrededor del 75% de los empaques de Michoacán ya están habilitados para operar, y esos empaques concentran cerca del 85% de todo el aguacate que el estado exporta. Suena a que el problema está casi resuelto. Pero ese 25% de empaques que sigue fuera no es un detalle menor. Son, probablemente, las zonas donde la seguridad todavía no convence a Washington y donde las mismas células que hoy están siendo cateadas seguían operando hasta hace apenas unos días. Las pláticas para llegar al 100% de la habilitación continúan sin que nadie, ni en México ni en Estados Unidos, se atreva a poner una fecha límite. Ahora, el giro que probablemente no habías escuchado en ninguna otra parte y que cambia cómo se debe leer todo lo anterior. El detonante original de esta crisis se contó, en su momento, como una amenaza directa contra los inspectores estadounidenses que trabajaban en Michoacán. Esa fue la versión que corrió primero, pero el propio Harfuch, en la misma comparecencia donde anunció las 12 detenciones, matizó algo que cambia el tono de todo el episodio. Dijo, con sus propias palabras, que no hubo una amenaza directa contra los inspectores. Lo que existió fueron alertas recibidas por la Embajada de Estados Unidos en México, información de riesgo, no un ataque confirmado, ni un blanco señalado con nombre y apellido.
Es una diferencia que parece técnica, pero no lo es. Cambia si estamos hablando de un intento real de golpear a funcionarios extranjeros o de un sistema de alerta que se activó por precaución ante información todavía sin confirmar del todo. Y esa diferencia importa porque toca directamente la credibilidad de todo lo que siguió después: el envío de tropas, la suspensión comercial, la presión diplomática. Si la amenaza fue real y directa, la respuesta militar se explica sola. Si fue una alerta preventiva basada en información parcial, entonces la pregunta que queda flotando es otra. ¿Se movilizó todo un aparato de seguridad, con consecuencias económicas para miles de familias, sobre una base que ni siquiera era un ataque confirmado? Ninguna de las dos versiones está cerrada todavía, y probablemente no se cierre pronto. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la pieza que le da sentido a todo el rompecabezas. Este operativo contra X1 no es un caso aislado dentro de la estrategia de seguridad en Michoacán. Forma parte de algo con nombre propio, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que según las propias autoridades ya acumula 950 detenciones desde que se puso en marcha. 950 personas. No es una cifra que se explique con un solo operativo de fin de semana. Es el resultado de meses de trabajo de inteligencia, cateos, seguimientos y probablemente también de errores que todavía no se han hecho públicos. El caso de X1 y de la célula de R1 es apenas la fotografía más reciente de un proceso que lleva tiempo corriendo en silencio. Y esto conecta con la parte más incómoda del asunto, la que casi ningún reporte se atreve a decir con claridad. Si en unos días se detiene a 44 personas de dos células rivales dedicadas exactamente al mismo negocio, cobrar piso al aguacate, eso no habla de un problema resuelto. Habla de un mercado criminal tan rentable que varias organizaciones distintas compiten por controlarlo al mismo tiempo, incluso cuando el gobierno está mirando directamente hacia esa región con miles de soldados desplegados. Detener a 12 no vacía ese mercado, solo abre un espacio que, si no se ocupa con algo más que presencia militar temporal, alguien más terminará llenando. Y hay una pieza más de infraestructura institucional que rara vez se cuenta, pero que también forma parte de esta apuesta. Junto con los cateos y la militarización, el gobierno sigue promoviendo el número nacional 089 para que productores, comerciantes y transportistas denuncien de forma anónima cuando reciben una exigencia de pago. Es la parte menos vistosa de toda la estrategia, la que no sale en fotos con armas decomisadas ni en cifras de detenidos, pero que en teoría es la que debería sostener el trabajo de inteligencia a largo plazo. El problema es que denunciar sigue siendo para muchas familias en Michoacán un riesgo que no todos están dispuestos a correr, sobre todo cuando ya vieron qué le pasó a quienes denunciaron en voz alta antes que ellos. Aquí está entonces el punto más alto de toda esta historia, el que conecta cada pieza que hemos ido soltando. Michoacán no está viviendo el final de una crisis, sino el inicio de una prueba mucho más larga. Si el gobierno puede sostener 1.557 efectivos, 17 empacadoras vigiladas y una ofensiva judicial contra al menos 2 estructuras criminales, sin fecha de salida, durante el tiempo suficiente para que Estados Unidos considere que el riesgo bajó de verdad en todo el estado, y no solo en 4 municipios seleccionados. Eso es lo que realmente se está jugando, no si se detuvo a un hombre llamado X1, sino si México puede demostrarle a su principal comprador que la seguridad en la zona aguacatera dejó de depender de un operativo de emergencia y se volvió por fin sostenible en el tiempo. Y ahí queda por ahora el cierre real de este capítulo. 12 personas detenidas, señaladas, todavía sin condena, 32 más ligadas a otra célula distinta, 17 empacadoras bajo vigilancia permanente, 4 zonas con exportación ya reactivada y todo el resto del estado, la mayoría, esperando su turno. La versión de la amenaza directa contra inspectores estadounidenses quedó desmentida por la propia autoridad mexicana, sustituida por algo más ambiguo: alertas, no ataques confirmados. Y detrás de todo eso, un mercado del cobro de piso que sigue siendo lo bastante rentable como para que, mientras una célula cae, otra ya esté ocupando su lugar. La pregunta que Michoacán se lleva la siguiente semana no es si hubo un golpe real contra los extorsionadores, ya lo hubo. La pregunta es si va a ser el único, o si apenas fue el primero de muchos que todavía faltan por contarse.